Pasamos a la parte práctica para ver cómo hacerlo, qué preguntas nos va a hacer. Tenemos aquí los diferentes pasos, como hemos dicho antes: la detección, la ejecución del plan de acción con sus 4 subfases: clasificación, notificación, actuación y desactivación. Si el episodio activa una situación de emergencia tipo 2 o 3, entonces pasaríamos a la evaluación de la recuperación del medio. Si no, pasaríamos a la pregunta si es necesario hacer una nueva evaluación del riesgo. Si no es necesaria una evaluación del riesgo, pues iniciamos otra vez el proceso. Si es necesaria una evaluación de riesgo, pues entraríamos en lo que es el riesgo ambiental. Es decir, en este caso la pregunta, es decir, los episodios muchas veces lo que detectan son evaluaciones de riesgo deficitarias en algunos de los aspectos, porque no hemos sabido, por la información de la que disponíamos o de la que nos han proporcionado, pues de alguna forma no hemos tenido una evaluación de riesgo adecuada. Bueno, las preguntas que nos hacemos aquí, pues lo primero es para la detección, si disponemos de un sistema de inspección visual. Si no, pues en el método 14 tenemos la representación de lo que hemos visto anteriormente. Pues aquí tenemos el cómo clasificamos a partir de la frecuencia y de la peligrosidad el tipo de inspección que hacemos, y la combinación de ambos factores lo que nos da es una propuesta de cuán intenso debe ser este registro de esta inspección visual. La segunda pregunta que nos hacemos, pues dice, vale, has detectado, ya tienes una inspección visual, a través de la inspección visual detectas un episodio contaminante. Si no lo tienes, pues esperas a tenerlo, y si lo has tenido, pues entonces lo que tienes que hacer es tener la información que decíamos rellenada del formulario. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues por ejemplo nombre, derrame de gasoil, código el que sea, en función de la codificación que tengáis, la fecha, la hora, el turno de inspección, el origen, cuál es el origen, ya se sabe que es en este caso la gasolinera, el responsable es la empresa suministradora, la localización es en el muelle 3, la superficie afectada del orden de 1 metro cuadrado, producto implicado gasoil, afecta a la lámina de agua. Hay una evidencia gráfica porque dice tengo una fotografía y automáticamente pues ya tengo la foto. Una cosa importante, por ejemplo, la inspección visual, que lleven máquina de fotos o móvil y tal para hacer ese tipo tener ese tipo de información. Se hizo por inspección visual, se debió a un fallo humano, pues eso ya nos condiciona, ya nos pone en salvaguarda de lo que hay. Lo segundo que tenemos que hacer, lo siguiente, es saber si somos capaces de valorar su magnitud. Aquí nos habla en términos de cantidad vertida o de extensión. En el ejemplo que hemos visto ya nos decía cuál era la superficie que estaba afectada, que era una situación, era de menos de, decía que era 1 metro cuadrado, con lo cual es menos de 100 metros cuadrados. Tendremos ya una evaluación de la magnitud. Peligrosidad, como comentaba antes Aina, para el tema de evaluación de riesgos hay una tabla en la datos 5 en el que están ya estas categorías, ya están, acordaos que teníamos 4 categorías antes, ahora tenemos aquí una que hemos mezclado, la 3 y la 4, me parece que están mezcladas en alta. Entonces cualquier cosa que sea de ese tipo de nivel pues sería una peligrosidad alta. En este caso, como es un gasoil, pues sería peligrosidad alta. Vulnerabilidad, lo mismo, tenemos que ver dónde afecta. Estamos hablando de una zona, hemos dicho que en el muelle 3, que es una UGAP muy modificada porque está dentro del puerto. Entonces estamos hablando que es una UGAP muy modificada, destinada exclusivamente a actividades portuarias. Entonces hablando de una clasificación de una vulnerabilidad media. Y ahora tenemos que definir la situación de emergencia. Entonces aquí es cuando viene, y en algunos cursos que hemos hecho ya pues con alumnos en el máster y demás, que ya están pues muy metidos en todo el tema este de la RON 5.1, pues es cuando nos empiezan a surgir todas las situaciones, ¿no? Nosotros le ponemos una tabla de sucesos que son todos ficticios, pero que son ficticios en cuanto a que no le decimos ni dónde han sido ni cómo han sido, pero que son reales porque son parecidos a algunos que hemos visto en algún puerto, y les colocamos ahí en un puerto ficticio también. Y entonces claro, el problema es, dice, ahora yo tengo un episodio de peligrosidad alta, y pensemos que cualquier hidrocarburo tiene peligrosidad alta, pero es 1 metro cuadrado. Entonces la pregunta es, le digo, ¿qué haces? ¿Llamas al capitán marítimo? ¿Llamas al ministerio?
¿A quién activas? ¿No? Es decir, que al final, y de esas situaciones pues es muy clara, ¿no? Porque dices, no voy a para un metro cuadrado, pues no. Le digo al de la gasolinera que tire las barreras, ponemos lo que haga falta y ya está, ¿no? Pero hay otras situaciones que no son tan claras, en las cuales empieza a ser ya un problema que a lo mejor cuando el de la inspección lo ha detectado, está en una extensión, pero si no somos demasiado ágiles a la hora de comunicar, de repente esa extensión con una bajante marea, etcétera, la podemos tener y empezamos a tener problemas. Entonces, pues claro, las situaciones esas de cuándo hay que activar una situación de un tipo o de otro, pues lógicamente tiene que haber una interpretación. O sea, es decir, el Real Decreto yo creo que marca estos sís por aquí o os, las os estas que hay por aquí generan un problema a la hora de la interpretación y de la puesta en marcha de los planes. Pero yo entiendo que eso es lo que venía ocurriendo antes. Esto pasa con muchas veces que cambiamos de nombre las cosas pero ya las hemos hecho antes. Entonces seguro que ya habéis visto ese tipo de situaciones y en el puerto ya se han activado los PICMAS o los de antes y tal, en función de otro tipo de criterios que serán parecidos a estos. Entonces, bueno, ¿sabemos determinar la situación de emergencia? Pues en este caso tenemos la información ya previa, con lo cual podemos clasificarla y como tal clasificación, pues automáticamente tendríamos lo que podemos decir que es una situación de libro en el sentido de cálculo en función de unos indicadores. Ahora tendríamos la situación coherente que tenemos que poner en marcha. Bueno, esto implica que estas situaciones nos dan lugar a planes de un tipo o de otro, entonces ahí viene cuando la matan, es cuando el que tiene el teléfono tiene que llamar o no llamar a uno o a otro, o determinar que tengo medios propios para poder poner en marcha el propio plan interior y con eso es suficiente. Daros cuenta que en muchos de estos casos lo que está planteando es que analices si tienes medios para poder abordar la situación y que si no tienes entonces invoques el siguiente plan, que ya lo tienes en alerta. Entonces en este caso pues aquí es una decisión propia, es decir, que puede ser uno, puede ser otro, entonces ahí es donde está el meollo de la cuestión. Bueno, en el caso que estábamos hablando pues teníamos una peligrosidad alta, pero teníamos una magnitud baja y teníamos una vulnerabilidad baja. Es el caso en el que en principio teníamos que poner, porque tenemos una peligrosidad alta, tendríamos que haber puesto una situación 2, entonces, sin embargo, tenemos una situación 0, porque hemos considerado que la superficie es suficientemente pequeña como para poder abordarlo con medios propios. Entonces, medios y acciones requeridos, dice activación del plan interior marítimo en el grado de respuesta adecuada, comunicante, la propia autoridad portuaria, destinatario, el responsable, que en este caso sería la gasolinera. Actuación, dice, pues episodio gestionado por otro organismo con la colaboración de la autoridad portuaria, es decir, la propia gasolinera tendrá barreras o tendrá lo que sea, entonces con la ayuda de la autoridad portuaria pues han puesto en marcha ese sistema. La desactivación, pues bueno, en el momento que se ha controlado y se ha retenido, pues no hace falta, en una situación 0, no hace falta poner en marcha todo el sistema de medición y de verificación. Únicamente, pues con una inspección visual podemos tener dado por cierre el episodio. Bueno, sabes, en principio ya sabemos cuál es la situación que hemos lanzado, entonces sabes cómo debe notificarse. Para eso pues está la consulta de los planes interiores marítimos, o sea, si no es, tenemos la consulta, si no, pues tenemos aquí en el método 16, tenemos relación de planes de actuación específicos en función del tipo de producto implicado, es decir, los medios que tenemos que poner en marcha de retención, de eliminación, etcétera, pues la tabla que veíamos antes aquí está recogida con más detalle. El siguiente paso sería el episodio activa una situación de emergencia 2 o 3, no ha sido nuestro caso porque hemos determinado que es una situación de emergencia 0, entonces no activa una emergencia 2 o 3. Para ello tenemos, en el caso de que fuera 2 o 3, tendríamos el método que hemos visto antes de evaluación de la recuperación del medio. Como es así una situación 0, pues no lo tenemos que poner en marcha, si no, pues tendríamos que poner en marcha la evaluación de la recuperación del medio. Y por último, pues para todo lo que es el programa de gestión de episodios contaminantes, lógicamente, lo que os decía antes, tenemos 3 aspectos que pueden ser muy interesantes, que son el análisis de los registros de episodios suministrados. Tenemos ahí pues información sobre número de episodios contaminantes por sistemas de detección, número de episodios contaminantes por tipo de medio contaminante, de episodio contaminante, por zonas de afección, por horas. Es decir, toda esa información que tenéis en los registros
haciendo un análisis tan sencillo como unas diagramas de barras, os podéis dar cuenta de dónde, seguramente lo tenéis en vuestra cabeza, o alguno del puerto seguro que lo tiene en la cabeza, que hay zonas que de forma recurrente ocurren siempre las mismas cosas, ¿no? Pero de alguna forma esto es una forma de cuantificar, y a la hora de un informe ambiental anual o eso, decir, mire, que es que no puede ser que esto siempre ocurra aquí. Es decir, hay que poner medidas, ¿no? Es decir, en el fondo estamos en un ciclo de gestión que lo que se trata es de tener una especie de diagnóstico para que ese diagnóstico nos permita plantear medidas para mejorar. Entonces, en ese sistema de mejora, pues esto yo creo que es importante, porque de esa información pues ahí sabemos que la inspección visual y la denuncia son los métodos más importantes, que los derrames y las manchas es lo que nos ha ocurrido más, que no hemos especificado el origen, no tenemos, es un origen incierto, que el número de episodios contaminantes sobre todo ocurren en la zona C y ocurren sobre todo a las 3 de la tarde. Bueno, y eso es un poco la síntesis de lo que sería la aplicación de este programa de episodios contaminantes.